Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar y a explicar las diferentes funciones que se utilizaron para poder implementar el programa de simulación de tonos de TMF y de tonos de control de llamada que explicamos en nuestro video anterior, que es este que estamos viendo en nuestra parte derecha superior. Entonces vamos a explicar a continuación cada una de sus funciones y su código. Nuestra función principal es esta que se llama DTMF1. Este sería nuestro programa. En este programa tenemos lo siguiente. Tenemos este segmento de código que lo genera automáticamente MATLAB al momento de crear la GUI, ¿sí? O la interfaz de usuario, que es esta que tenemos acá. Cuando hacemos uso de esa GUI o de esa función de GUI que trae MATLAB, nos genera automáticamente este código, por lo cual no debe ser modificado ni borrado. Luego tenemos este otro segmento de código. Este segmento de código se ejecuta antes de que nuestra interfaz gráfica, esta que tenemos acá, se haga visible al momento de ejecutar nuestro programa. En este segmento de código lo que hacemos es inicializar una variable A, una variable tiempo y una variable f sub s. A es la amplitud que nos va a servir para controlar el volumen de nuestro tono. El tiempo va a controlar el tiempo de duración de nuestro tono. Y f sub s, que va a ser la frecuencia de muestreo para generar nuestra señal. Lo que tenemos acá, esta nomenclatura, se utiliza para poder guardar la variable A en una matriz de datos que utiliza MATLAB para poderlos utilizar, o para poder utilizar estos otros valores en cualquier otra función o en cualquier otro momento dentro de nuestro programa. Entonces esa es la nomenclatura que tenemos acá en esta parte para poder utilizar estas variables posteriormente. Lo otro que tenemos acá es una función que se llama actualizar tonos. Esta función actualizar tonos fue creada por nosotros y tiene unos argumentos de entrada que sería la amplitud o el volumen de nuestra señal, el tiempo y la frecuencia de muestreo, y nos va a devolver unas matrices con los tonos que debe generar cada una de estas 12 teclas que tenemos en nuestro teclado. Entonces la función actualizar tono lo que nos va a permitir es actualizar el volumen y la duración del tiempo de cada uno de estos 12 tonos que vamos a generar con estas 12 teclas. Vamos a ver más a fondo qué hace la función actualizar tonos. Para poder entender qué hace la función actualizar tonos, debemos de tener en cuenta que los tonos de TMF se componen de dos señales coseno a unas frecuencias determinadas. Es decir, para generar el tono que escuchamos cuando oprimimos la tecla número 1, se debe de sumar una señal coseno con una frecuencia de 1209 Hz y una señal coseno con una frecuencia de 697 Hz. Y así para cada uno de los tonos que queremos escuchar. Como estamos haciendo uso de la herramienta de MATLAB nos permite generar una señal coseno en tiempo discreto y no en tiempo continuo. Para poder generar esa señal en tiempo discreto debemos de tener en cuenta que la frecuencia de muestreo de nuestras señales coseno que vamos a generar debe ser mayor o igual a 2 veces dicha frecuencia. Como observamos, la frecuencia más alta que tenemos para poder generar cualquiera de los tonos es de 1633 Hz, con lo cual una frecuencia de muestreo de 3300 Hz sería suficiente, pero vamos a utilizar una frecuencia f sub s de 8192 Hz para obtener una señal mucho más fiel a lo real. Como se observa acá, una función seno en tiempo continuo está determinada por esta ecuación.
pero esta no la podemos implementar en MATLAB. Necesitamos implementarla en un tiempo discreto, en un x u n. Para esto, pues hay una relación que dice que el tiempo es igual a el número de muestra por un periodo de muestreo o al número de muestra sobre la frecuencia de muestreo, obteniendo una función coseno en función de n o en tiempo discreto con la siguiente ecuación, esta que observamos acá. Lo que tenemos es la amplitud de nuestra señal coseno, que va a ser nuestro volumen, 2pi por la frecuencia de la señal, para este caso va a ser cualquiera de las frecuencias que se observan en esta tabla, por n, que es un vector que contiene el número de muestras necesarias para un tiempo determinado, sobre la frecuencia de muestreo más un desfase. Este desfase va a ser 0 para nuestro caso. Entonces ahora sí vamos a verificar qué es lo que hace en realidad la función actualizar tonos. Entonces la función actualizar tono recibe la amplitud, que es el volumen de nuestra señal, el tiempo de duración de nuestro tono y la frecuencia de muestreo, que fueron definidos previamente en nuestra función de TMF1 en esta parte. Luego de que le hemos pasado estos valores o estos argumentos de entrada en nuestra función, se genera un vector con el número de muestras necesarias que se deben de generar a una frecuencia de muestreo determinada para obtener un tiempo determinado de dicha función. Esto es lo que se hace con esta función. Luego generamos entonces nuestra señal coseno para la frecuencia de 697 Hz, haciendo uso de la ecuación de una señal coseno en tiempo discreto. Como es la fila 1, se utiliza una frecuencia de 697 Hz, que es lo que tenemos acá. La fila 2 entonces sería la ecuación, pero con 770 Hz, y las columnas pues con cada una de las que tenemos acá. Que eso es lo que podemos observar acá. O sea, acá tenemos el tono de la fila 1, el tono de la fila 2, fila 3 y fila 4. Y los tonos para las columnas. La columna 4 no se utiliza porque esos tonos no se encuentran comúnmente en nuestros teléfonos. Luego, para obtener entonces realmente el tono de la tecla 1, debemos de sumar la señal de la fila 1 más la columna 1, y así sucesivamente para cada uno de nuestras teclas. Al generar todos los tonos, las retornamos a nuestro programa a través de estas variables que tenemos acá, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, con el handles tecla 1, handles tecla 2 y hasta handles tecla numeral. Estas variables entonces están siendo guardadas en nuestra matriz de datos, que son actualizados por medio de la función getData y que van a ser utilizados en cualquier función de manera posterior a lo que hemos explicado. Este otro segmento de código que tenemos acá lo genera automáticamente MATLAB y no va a ser modificado por nosotros. Vamos a ver a continuación qué es lo que sucede cuando se oprime alguno de los botones de nuestra interfaz. Cuando hablo de alguno de los botones, son estos 12 botones. Inicialmente vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que se hace para que cada uno de estos botones pueda generar el tono. Entonces, lo primero que hacemos es llamar una función que se llama bloquear botones. Y lo que hace es que bloquea todos nuestros botones, los inhabilita para no poderlos activar, ¿sí? Los botones que inhabilitan son todos los de la interfaz, no se puede modificar ningún parámetro ni se puede generar un nuevo tono hasta que no se termine de reproducir el tono que seleccionamos. ¿Qué hace esta función bloquear botones? Bloquear botones lo que hace es que modifica la propiedad enable de cada uno de los botones y la pasa a un estado inactivo por medio de esta instrucción. Entonces en este caso se dejan inactivos todos los botones visibles pero inactivos. Luego de que se dejan inactivos, se utiliza la función sound, la cual reproduce una serie de datos a una frecuencia específica.
que en realidad es lo que está haciendo es reproducir el tono que generamos anteriormente a una frecuencia específica para que se genere en nuestra tarjeta de audio el sonido del tono para la tecla número 1 en este caso. Luego de que se reproduce todo el tono, se entra a una función que se llama activar botones. Esta función activar botones lo que hace es que activa o modifica la propiedad de enable de cada uno de los botones de la interfaz a estado on, o sea que los deja nuevamente habilitados para que se haga una selección. Y con esta instrucción que tenemos acá, lo que se hace es que se desactiva o se quita la selección del botón que se oprimió para que no quede resaltado, ¿sí? Y se activan nuevamente los handles o la matriz KeyData para que asuma los cambios en las variables que se generaron dentro de esta función. Entonces este bloque de código se reproduce para cada uno de nuestras teclas de nuestro programa, para cada una de estas 12 teclas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Entonces esta sería para la tecla número 2, para la tecla número 3, número 4, la tecla número 5, para la tecla número 6, para la tecla número 7, para la tecla número 8, para la tecla número 9, para la tecla asterisco número 0 y para la tecla numeral. Ahora vamos a observar qué es lo que sucede cuando se realiza la modificación del tiempo de duración del tono. Lo que se va a ver afectado dentro de nuestro programa es este código. Esto es lo que se nos va a activar. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se obtiene el valor seleccionado y se guarda en la variable val, y por medio de una sentencia case se asigna a la variable tiempo un valor específico. Ese valor en específico luego es utilizado con la función actualizar tonos que la vimos anteriormente. Entonces lo único que se hace es modificar el número de muestras que se deben de generar a una frecuencia de muestra determinada y se generan nuevamente las matrices y los tonos finales. Y se actualizan entonces todas las variables para ser utilizadas posteriormente, y de esa manera se modifica el tiempo de duración de nuestro tono. Este otro segmento de código es un segmento de código que genera automáticamente MATLAB durante la creación de nuestro menú. No lo vamos a modificar en este caso. Ahora vamos a ver en este segmento de código qué es lo que sucede cuando modificamos el valor de nuestro slider de control de volumen. Este slider es este que tenemos acá. Entonces al modificar este slider se modifica su valor y vamos a modificar acá con esta función. ¿Qué es lo que se hace? Entonces se obtiene el valor de A, que es el valor que tiene el slider actualmente, este que tenemos acá, y se guarda en la variable A y se llama actualizar tonos. Lo que se hace en actualizar tonos entonces es que se modifica la amplitud de las señales coseno y por lo tanto se amplifica o se modifica el volumen de nuestros tonos y se actualiza nuestra matriz KeyData. Con esto se varía el volumen de nuestros tonos. Este otro segmento de código que tenemos acá se genera automáticamente durante la creación de nuestro slider. Esto lo genera automáticamente MATLAB, no lo vamos a modificar, pero acá le vamos a asignar un valor de 0.5 para que quede en el 50% como valor inicial cuando se crea.